Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Nació solo para vender. A la vez sus hijos nacieron solo para vender. Así sucesivamente hasta que llegaron los estudiantes, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar si una matriz es cuadrada mágica. Planteamos la solución en un programa de 47 líneas. Entre las líneas 8 a 47 vemos en la clase principal llamada matriz mágica. Recuerde que una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase principal, entre las líneas 10 a 46 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluye en las librerías, se mira el espacio de trabajo a usar y se busca el main, o sea, el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 13, se declara una matriz llamada A de tipo entero y de orden 3×3. Esta matriz se inicializa con 9 valores. Recuerde que las matrices son estructuras de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. Es decir, acá estamos reservando espacio de memoria RAM. En la línea 14 se declara un vector llamado analizador de tamaño 9. Este vector entonces de tamaño 9 permite almacenar los distintos valores de la suma de las filas, columnas y diagonales de la matriz para determinar si es o no mágica. Recuerde que una matriz es mágica si la suma de todas las filas, todas las columnas y las diagonales principal y secundaria es la misma. Entonces el vector analizador almacenará la suma de las 3 filas, de las 3 columnas y de las 2 diagonales. O sea que el vector analizador es un vector de tamaño 8, no de tamaño 9 sino de tamaño 8. En las 3 primeras posiciones almacenará la suma de las filas. De la 4 de la 3 a la 6 almacenará entonces la suma de las 3 columnas y las 2 últimas posiciones almacenará la suma de la diagonal principal y secundaria. En la línea 15 declaramos 3 variables de tipo entero, las variables i, j, k. Esta última se inicializa en -1. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Entre las líneas 17 a 24 vemos ciclos for. Recuerde que los ciclos for son estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces en línea 17 vemos un ciclo for, variable controladora i empieza en 0 y va hasta 2, es decir, i menor a 3. Y se incrementa de 1 en 1, o sea, i más. I más es similar a decir que ahí le asigna i más 1. Dentro de este ciclo for, en la línea 19, a una variable k le asigna k más 1. Y entre las líneas 20 a 23 vemos un segundo ciclo for. Variable controladora j empieza en 0, va hasta 2, es decir, j menor a 3. Dentro de este segundo ciclo for, en la línea 21, a un vector analizador en la posición k le asigna lo que tiene el vector analizador en la posición k más lo que tiene la matriz A en la fila I, columna J. Como el ciclo va de 0 a 2, entonces las primeras 3 posiciones almacenará las sumas de las 3 primeras filas. En la línea 22, al vector analizador en la posición k más 3 le asigna lo que tiene el vector en la posición k más 3 más la matriz A en la fila J, columna I. Observe que aquí invertimos el orden de las variables de los ciclos. En este caso la fila viene a ser la J y la columna la I, o sea que acá estaremos sumando las columnas. Al salir de estos dos ciclos, entonces ya tenemos las 6 primeras posiciones del vector analizador lleno. Ahora resta por llenar las últimas 2 posiciones con las sumas de la diagonal principal y secundaria. Para eso usamos un solo ciclo entre las líneas 26 a 29, un ciclo for
variable controladora i que va de 0 a 2, es decir, i menor a 3. Dentro del ciclo, en la línea 27, al vector analizador en la posición 6, le asigna lo que tiene el vector analizador en la posición 6 más lo que tiene la matriz A en la fila i, columna i. En la línea 28, al vector analizador en la posición 7 le asigna lo que tiene el vector analizador en la posición 7 más la matriz A en la fila i, columna 2 menos i. Entonces en la línea 27 estamos sumando los datos de la diagonal principal y en la línea 28 los datos de la diagonal secundaria. Ya está entonces el vector analizador lleno, lo único que resta por hacer es comparar cada una de sus posiciones. Todas las posiciones deben ser iguales para que la matriz sea cuadrada mágica. Si encuentra un dato del vector que es diferente, entonces la matriz no será mágica. Vamos a recorrer este vector entonces y a comparar sus datos. Entonces, en la línea 31 declaramos una bandera, una variable de tipo booleano llamada band que se inicializa en true, es decir, en verdad. Las variables de tipo booleano solamente reciben datos de verdad, falso o de 1 o 0. En la línea 32 a una variable i la inicializamos en 0. Entre las líneas 33 a 38 vemos un ciclo while. Este ciclo while permitirá recorrer el vector y entonces saldrá este ciclo cuando encuentre un dato que sea diferente o cuando lo termine de recorrer. Por eso la condición de este while es mientras la bandera sea igual a verdad y la variable i sea menor a 7, ingresa al ciclo. Mire que la variable band es de tipo booleano, por eso podemos ahorrar preguntar si bandera es igual a true, simplemente se pone band, que es el nombre de la variable. Dentro de este ciclo, entre las líneas 34 y 35 vemos una sentencia condicional. Las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en el programa. Acá, en línea 34, preguntamos si el vector analizador en la posición i es diferente a lo que tiene el vector analizador en la posición i más 1. En caso de ser cierto, línea 35 a la variable band le asigna falso. Y línea 37 a la variable i la incrementa en 1, es decir, a i le asigna i más 1. Observe acá que la sentencia condicional no tiene llaves de apertura y de cierre. Eso quiere decir entonces que una condicional con una sola línea de código en su interior se puede omitir poner las llaves de apertura y de cierre. Entonces acá saldrá este ciclo cuando encuentre un dato que sea diferente, la bandera toma falso y se sale del ciclo, o cuando se termine de recorrer todo el ciclo. Al final, línea 39 a 42, preguntamos si la bandera es igual a la verdad, entonces en caso de ser cierto, línea 40, usamos el método print. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Escribimos entonces system.out.print paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. En este caso solo mostramos texto. El texto viene a ser la matriz es mágica. Si no, si es falsa, entonces la condición de que la bandera sea igual a verdad, entonces línea 42 imprimimos la matriz no es mágica. Por último, imprimimos entonces el vector analizador, por eso en la línea 44 vemos un ciclo for que va a ir desde 0 hasta 7. Dentro de este ciclo for imprimimos entonces el vector analizador en la posición i y un \t que es un tabulador largo, un espacio. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita determinar si una matriz es cuadrada mágica. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra